Saludos, mi nombre es Alessandro D'Amico, soy psicólogo deportivo y doctor en ciencia de actividad física y del deporte. Y en este momento vengo a hablarles del tema del manejo de los cambios conductuales en la interacción escolar durante el periodo pospandémico. Para eso me permito en este momento compartir pantalla para hablarles del tema. Compartimos pantalla. Muy bien. Esta ponencia se titula Abordaje de los cambios conductuales por efectos de la virtualidad post-pandemia en el proceso de interacción escolar. En el marco de lo que es la Jornada Internacional Innovaciones Didácticas para Clases Interactivas, año 2021. Comenzamos desde que inició todo esto. Nuestra situación contextual se basa en la aparición del COVID-19, trayendo como consecuencia el confinamiento. Y el ámbito escolar, pues, no escapó de esa realidad. ¿Cuáles fueron estos efectos de lo que fue el confinamiento? Primero, una sensación de encierro, sensación de vacío, angustia, impotencia. Para algunos chicos fue triste no poder seguir yendo a clases o a sus actividades complementarias. Y bueno, mayor carga de trabajo para los padres en el hogar y también para los docentes, dejando esto como otra consecuencia, utilizar la casa como institución de estudio, como escuela en este caso. Todo esto llevó a hacer una reevaluación de lo que fueron los hábitos educativos, los hábitos de hogar, y obligó a las personas a entrenarse en habilidades psíquicas, de la preparación psíquica que se utiliza muchas veces en el ámbito deportivo, para luego ejecutar, como se ve en esta foto, a los dos niños aquí en la esquina superior izquierda, a utilizar la casa como ámbito escolar. Para eso recurrimos a lo que es la definición de cambio conductual o modificación conductual. ¿Ok? ¿En qué consiste? Es el proceso que tiene como objetivo promover el cambio a través de técnicas de intervención psicológica para mejorar el comportamiento de las personas. ¿Ok? De forma que desarrollen sus hábitos, desarrollen las potencialidades, desarrollen las actitudes y las oportunidades disponibles en su medio y optimicen su ambiente y adopten actitudes, valoraciones y conductas útiles para adaptarse a lo que no puede cambiarse. Esto se hace a través del reforzamiento, esto se hace a través de la orientación adecuada y el manejo de los hábitos. Se utiliza también trabajando lo que son las creencias, los pensamientos y los afectos. Para lograr esta modificación conductual, dos de los aliados básicos para poder hacer esto, sobre todo en estos tiempos de pandemia, en este estudio que estamos presentando, ha sido lo que es la preparación psíquica, es decir, la preparación mental, un término que viene de esa rama de la psicología que es la psicología deportiva, muy aplicable a lo que es el ámbito escolar. ¿Y qué es? Es un proceso dirigido al desarrollo de un conjunto de habilidades psicológicas de la persona que garantiza la actuación acertada y confiable en las condiciones extremas del entrenamiento y de la competencia, a fin de crear un estado óptimo de disposición, según Sánchez 2005. ¿Y cómo se puede trabajar este tipo de preparación? A través del psicodrama, que es un enfoque teórico práctico de la psicología que consiste en el uso del teatro como herramienta profiláctica o terapéutica, permitiendo explorar experiencias y el desarrollo personal a través de lo que es la acción, ya que toda modificación conductual implica un cambio de acción. Y ya ahorita vamos a ver cómo se casa ese término de modificación conductual con lo que es el psicodrama, a través de lo que vemos acá, los 4 objetivos del psicodrama. Número 1,
investigar y descubrir la posibilidad y la propia capacidad de nuevas y más funcionales opciones de conducta, es decir, nuevas respuestas. Aquí está implícito el concepto de aprendizaje de John Kimball, que dice que el aprendizaje es todo cambio relativamente permanente, la potencialidad de la conducta como consecuencia de la práctica reforzada. De esa manera, vemos cómo está implícito en estos objetivos del psicodrama. Ya nombramos el primero. El segundo, darse cuenta de los propios sentimientos, motivaciones, las propias conductas y sobre todo las relaciones, ya que los cambios se van dando en interacción con otros, a pesar del distanciamiento en este caso. Y el darse cuenta es producto también de los estímulos con los cuales lidia la persona en el afuera. Tercero, ensayar, aprender o prepararse para actuar las conductas o respuestas que se encontraron más convenientes. Cuarto, mejorar la comprensión de las situaciones, de los puntos de vista de otras personas y de nuestra imagen o acción sobre ellas. Si se ponen a ver de manera objetiva, todo esto ha venido ocurriendo durante la pandemia y en el periodo que llamamos pospandémico. Esto nos llevó a preguntarnos cuáles serán los efectos del psicodrama sobre la conducta de estudiantes de educación secundaria, padres, representantes y profesores durante el periodo pospandémico. En este caso, educación secundaria, porque fue la población que estaba disponible en el momento de querer realizar este estudio. Ya cuando hablemos del marco metodológico, conversaremos al respecto. Antes tenemos que irnos a los antecedentes que apoyan este estudio. El primero, Geller Márquez, allá en Brasil, utilizó el psicodrama como instrumento en la búsqueda de cohesión en equipos de fútbol, la categoría base. Categoría base en este caso entendido como jugadores sub-12, sub-13, perdón, hasta la categoría sub-17. Y ahí uno de los resultados fue que todos estaban en edad escolar y el ir a la escuela los ayudaba a comprender más el tema de la cohesión. D'Amico y Larrañaga, en su estudio del psicodrama deportivo, su estudio lo basaron en experiencias con atletas en edad escolar, la mayoría en edad adolescente, obteniendo que los chicos que son activos estudiando tienen menos probabilidad de lesionarse. Luego, Felice, en Objetivando lo subjetivo en psicodrama, investigación, nos enseña cómo lograr que se objetive el psicodrama como un estudio científico y no se quede solamente en historia oral. Luego, D'Amico en 2018 construye un modelo de preparación psíquica psicodramática del futbolista venezolano, basado en estudios con futbolistas en edad juvenil que siguen estando en el periodo de lo que es educación secundaria, para así poder tener un mejor control mental a la hora de ejecutar destrezas deportivas en el campo, sin descuidar su estudio en el ámbito escolar. Luego en las Filipinas, Guinto Adviento, en su estudio Cultivando la Salud Mental en la Educación Física y el Deporte durante el COVID-19, encuentra que la mayoría de sus pacientes son de edades escolares y tuvieron que aprender a modificar sus hábitos de estudio, ya que muchos, debido al tema del confinamiento, que se acabaron las clases, no hay tareas, pues descuidaron sus hábitos de estudio y tuvieron que aprender a retomarlos de nuevo. Luego en Colombia, Barbosa nos presenta que en el entrenamiento mental de un deportista debe estar como prioridad mantener el estudio y no descuidarlo por dedicarse exclusivamente a la actividad deportiva, independientemente de si estamos en pandemia o no. Luego, nuestros colegas Reina Delgado de Nicaragua y Alexi Ponce de Chile enseñan que entre los aspectos fundamentales que se deben fortalecer en los deportistas para mantener esta salud física y mental en tiempos de pandemia
es la creación de hábitos, el mantenimiento de hábitos, entre esos los hábitos de estudio, ya que la mayoría de los deportistas cuando empiezan su actividad, sobre todo en el alto rendimiento, están en edad escolar. En cuanto a lo que es la metodología utilizada por este estudio, utilizamos un abordaje crítico dialéctico, ya que se buscaba modificar una realidad en este caso, que era abordar esos cambios conductuales de manera asertiva. Un diseño emergente que, según Guba y Lincoln, no busca un alto control de variables, sino a medida que va emergiendo el fenómeno, se va interviniendo. Una investigación descriptiva explicativa con el uso de documentos, donde se utilizó la técnica de recolección de información de la entrevista a profundidad para establecer un buen rapport con los participantes de este estudio. Se intervino con el modelo PrepsiFood de D'Amico 2018, que consiste en realizar una exploración previa con los participantes de la situación que está aconteciendo y el uso de lo que es son las técnicas psicodramáticas como el cambio de roles y el reverso de roles, las esculturas, la realidad surplus, la dramatización y la silla vacía, entre otras técnicas, para que así la persona vivenciara las situaciones y se cumplieran los objetivos del psicodrama que mencionamos anteriormente, darse cuenta de su propia realidad para así modificar sus respuestas y tener nuevas conductas un poco más asertivas. Se analizaron los datos obtenidos en la entrevista con el análisis de contenido según Lorenz Bardin. En cuanto a la población y muestra, tuvimos un muestreo no probabilístico de naturaleza intencional. Participaron 3 entrenadores de fútbol que fungieron en este estudio como padres, los 3 masculinos, una profesora de biología que ejerce pues de madre y docente, un nadador, en este caso de 14 años, estudiante de secundaria, y una estudiante femenina de secundaria que es tenista de 17 años. Todos venezolanos con edades comprendidas de los adultos entre 28 y 34 años. Observemos que arrojó el estudio en cuanto a resultados. Luego de categorizar los contenidos verbales de estas personas durante el llevar a cabo la modificación conductual a través de las técnicas psicodramáticas, surge primero la categoría conciencia de la importancia de creación de hábitos. Esto surge cuando en los discursos tú observas que dicen, bueno, mira, al principio nos costó establecer normas, tuvimos que aprender, en el caso de los que son padres, pues a poner límites, a entender que no podíamos seguirnos comportando como si estuviéramos de vacaciones, en donde se desayunaba a las 10, a las 11 de la mañana, se almorzaba a las 4, se cenaba a las 11 de la noche, porque llegó un momento en que no solamente veíamos consecuencias de salud como el sobrepeso y el insomnio, sino que ya en el momento que tocó utilizar la casa como escuela y los padres o representantes ser nosotros mismos maestros, pues tocó empezar a utilizar el reforzamiento negativo para evitar que se siguieran propagando conductas disruptivas, como el no hacer caso de parte de los chicos o el manejo adecuado de lo que era la rebeldía. Y para eso hubo que establecer unas normas y hacer como se hace en las escuelas, los acuerdos de convivencia. Por parte de los estudiantes, les costó llevar paralelamente sus entrenamientos en casa o en el complejo deportivo cuando así las normas lo han permitido, junto con los estudios. De hecho, en esto de la creación de hábitos fue que esto es válido tanto para padres, representantes y estudiantes. El hecho
de saber trabajar de manera online, capacitarse a través de la práctica reforzada, cómo utilizar una plataforma Zoom, cómo utilizar una videollamada por WhatsApp, el uso del Telegram sobre todo, utilizar Google Meet, el estrés que ha causado, el tener que conectarse con los datos móviles cuando el Wi-Fi falla. Y por eso fue importante la creación de hábitos de decir, bueno, mira, de tal hora a tal hora se entrena, de tal hora a tal hora, ya yo sé que no puedo chatear con mis compañeros, con mis amigos, porque tengo que estudiar y tengo que entregar tareas. Por parte de lo que fue la madre y docente, pues dice que le costó, sobre todo cuando se hizo el ejercicio de lo que fue la silla vacía, comprender que las otras personas pues también tienen otras cosas que hacer, que no era tanto la cantidad de evaluaciones que tenía que mandar y corregir, sino buscar una manera más metodológica para cumplir con su objetivo de dar el contenido y evaluarlo. En el caso de los padres, también ocurre con la conciencia de la importancia de creación de hábitos. Surgió el tema de la empatía a medida que se les ponía a hacer las técnicas psicodramáticas antes mencionadas. Verbátums que se reflejan aquí en lo que es la categoría número 2, manejo de la angustia. Primero, entender que, así empáticamente, que los docentes también son personas. Verbatim como por ejemplo, ahora entiendo a los maestros. Creo que lo pensaré dos veces antes de juzgar a un profesor con alumnos en el aula. A veces me provoca, Alessandro, me lo decía, durante el estudio, decirle al profesor, profe, recíbamelo por una hora en su casa, yo le pago el doble. Obviamente eso nunca ocurrió. O tuvieron que aprender a tenerle paciencia al muchacho y a la muchacha. Tuvieron que aprender a ser un poco más pedagógico y a comprender que cada quien tiene su propio ritmo de aprendizaje. Porque para modificar conducta hay que entender en qué contexto estamos. No es lo mismo hacer modificación de hábitos aquí en Maracay que allá en Caracas, por ejemplo, o allá en San Cristóbal, o en otra ciudad, o inclusive fuera de Venezuela. ¿Y esto qué requirió? Requirió, en este caso, junto con la categoría apoyo familiar y contención emocional, el manejo de la calma, la organización, ¿sabe? Por eso de establecer hábitos, hacer agenda, reforzar los valores como la puntualidad a la hora de conectarse cuando la clase era en línea, en vivo y directo, a la hora de ir a la institución a llevar los trabajos en físico, el valor de la solidaridad cuando algún padre no podía cumplir con, por ejemplo, con llevar la tarea a la institución, apoyarse en otro padre para poder llevar la tarea por tema de gasolina, sobre todo en Venezuela. Entender que hoy en día, a nivel pospandémico, se ha tenido que aprender a utilizar ambos métodos, el presencial real y el presencial virtual, donde en los liceos, por ejemplo, ya hay salones donde no se permite la misma cantidad de alumnos que antes, pero sí van por turno, unos 5, luego van 6 y así van. Pero sobre todo este apoyo familiar y contención emocional involucró ponerse en los zapatos del otro. Eso se llama empatía. ¿Sí? La última categoría tuvo que ver con el afrontamiento del estrés basado en la reevaluación del entorno y de los recursos propios míos como persona, válido para los estudiantes y para los padres y maestros en este caso. ¿Cómo? Entender que soy un ser humano y tengo la capacidad de superar esto, de tener fortaleza mental, de mirar hacia adentro. Esto es introspección. Luchar con los embates para sobreponerme a esto que es
el manejo del COVID, que si voy a salir tengo que ponerme el tapaboca, llevar el alcohol, llevar el antibacterial. Y sobre todo entender que cuando me he sentido impotente como ser humano, transformo esa impotencia en productividad al ritmo propio. Eso ¿cómo se tradujo en estas personas? Primero, manejar bien los tiempos, donde no solamente como padre y como maestro me dedico a trabajar, sino también cultivar mis espacios de ocio y recreación a través del baile, a través de la actividad física, del ejercicio. En este caso, estos estudiantes ya tenían el hábito de la actividad física por su condición de deportista, uno un nadador y la otra una tenista. Y sobre todo cultivar el tiempo en familia, a comer juntos o a cocinar juntos, ver películas juntos y sobre todo comprender que no siempre había que estar con la tecnología, porque a veces el hecho de que hubiesen apagones involucraba que tenían que de alguna forma relacionarse y no estar encerrados cada quien en su cuarto, pero sobre todo comprender que a través de la voluntad y del reforzamiento se han podido modificar los hábitos hasta que a nivel pospandémico pueda haber una mejor interacción entre todos en la casa, pero también con los docentes, en este caso. Lo cual nos lleva a concluir lo siguiente. Vamos aquí a la siguiente lámina. La primera conclusión, que el método de preparación psicodramática permitió vivenciar las situaciones haciéndolas corpóreas, porque no solamente se hablaba del tema, sino que se dramatizaba el hecho, y así ser fácilmente digeribles y de manera cíclica, anclarse en la conciencia para ser posteriormente utilizadas en los embates de las tareas del plantel, en este caso de manera práctica, sobre todo cuando los padres se ponían en el lugar del chico. Decía, bueno, yo como estudiante siento que esto es demasiada tarea para mí, no quiero hacer más. Y cuando se salían del rol de estudiante a ser otra vez padre o a ser otra vez docente, sí, ok, si esto está pasando así, vamos entonces a afrontar el problema de otra manera, pero siempre buscando la manera más asertiva. No fue fácil, porque muchas veces provocaba era tirar la toalla para ellos. De igual forma, los estudiantes poniéndose en el lugar de los padres, viendo que ser adulto no es nada fácil, pues, y más ellos que están en una adolescente ya de transición. Y por último, la preparación psicodramática ha funcionado como un apoyo complementario y o fundamental en lo que es la mentalidad. O sea, no necesariamente se tiene que ir a la teoría clásica del condicionamiento operante, del condicionamiento clásico, para hacer modificaciones conductuales, sino que a través de este método humanista, como lo que es el psicodrama, se pudo lograr una mejor comprensión de lo que había que modificar en este caso. Las recomendaciones son que se sigan haciendo este tipo de estudios, quizá un poco más masivos, en estas edades escolares, tratar de obtener un consentimiento informado con padres de chicos en edad primaria, inclusive en edad preescolar. Pues en este caso nosotros no pudimos obtenerlo, eh, pero bueno, se trabajó con esta población y es un inicio. Aquí los dejo con esta frase de mi señor padre, el doctor Ciro D'Amico, que dice, antes de volverme un etcétera, traté de inventar con una buena intención. No sé si erré, pero lo intenté. Y una de las cosas que aprendí es que estoy aprendiendo aún. Esta frase, ustedes pueden ver que se hizo en pandemia algo viral. Todos en pandemia tuvimos que inventar, tuvimos que ponernos creativos para hacer las tareas con los muchachos, para cumplir con nuestro trabajo, cumplir con nuestro rol en el hogar. O sea, definitivamente esta frase calza perfectamente para el periodo pandémico y ahora pospandémico. Siguiente lámina. Aquí pueden ver una sesión psicodramática del profesor Edwin Muñoz. Yo estoy aquí arriba, ante este recuadro con franja amarilla, capacitándome para poder brindarles lo mejor a esta población con la que trabajé y aún sigo trabajando. Pueden contactarme a través de mi Instagram, @psicodamico, mi correo macauformula1 y mi blog psicologiaauto.blogspot.com. Espero que haya sido de provecho esta sesión para ustedes, esta ponencia. Espero por sus preguntas, sus comentarios y bueno, por su amable atención.
Muchas gracias.